Dado f de x, y queremos encontrar los puntos críticos, entonces determinar si hay un punto mínimo, máximo de montaje en esa ubicación. Encontraremos primero los puntos críticos al determinar dónde los primeros derivados parciales son iguales a 0 o donde están indefinidos. Luego encontramos los puntos críticos, utilizaremos los segundos derivados parciales y determinar el valor de aquí. Entonces, basado en el signo de y el signo del segundo parcial respecto a x, podemos determinar si tenemos un min relativo, max relativo, o punto de sillín en ese punto crítico. Comience a determinar los primeros derivados parciales. Entonces, para el primer parcial con respecto a x, diferenciamos con respecto a x tratamiento y como constante. Así que el derivado de menos 3 sería 0, el derivado de 7x con respecto a x sería 7. Además, el derivado de 7x cuadrados con respecto a x sería 14x. Entonces el derivado de 3y con respecto a x sería 0, desde que estamos tratando y como una constante. Y el derivado de 6y cuadrado con respecto a x también sería 0. Así que ahora encontraremos el primer parcial con respecto a y. Así que ahora diferenciaremos con respecto a y tratar x como constante. Así que el derivado de menos 3 sería 0, el derivado de 7x, así como el derivado de 7x cuadrado, sería tanto 0 porque estamos tratando x como una constante. El derivado de 3y con respecto a y sería 3. Más el derivado de 6y cuadrado con respecto a y sería 12y. Y mientras estamos aquí vamos y encuentre el segundo orden derivados parciales porque necesitaremos más tarde. Para encontrar el derivado parcial de segundo orden con respecto a x, diferenciamos f con respecto a x dos veces. O diferenciar este derivado parcial con respecto a x otra vez, que debería darnos nosotros 14. Y luego por el segundo parcial con respecto a y. Nos diferenciamos con respecto a y dos veces tratando x como constante o simplemente diferenciemos este derivado parcial con respecto a otra vez, que solo sería 12. También necesitamos la mezcla parcial de f con respecto a x y luego y por lo tanto, diferenciaremos este derivado parcial ahora con respecto a y, que sería 0. Así que para encontrar los puntos críticos estableceremos estos dos derivados parciales de primer orden iguales a 0, y resolver como si se tratara de un sistema de ecuaciones. Pero aviso, cuando hacemos esto no es mucho un sistema porque podemos resolver fácilmente esta primera ecuación para x, y la segunda ecuación para y. Vamos adelante, y hagamos para encontrar el único punto crítico. 7 más 14x igual 0. Resultaríamos 7 exaneutones ambos lados dando nosotros 14x igual menos 7. Dividir ambos lados por 14 y tenemos x igual menos 1, 2. Y podemos resolver fácilmente la segunda ecuación aquí para y 3 más 12 y igual 0, así que destruye 3 exaneutones ambos lados. Dividir por 12 y tenemos y igual menos 1, 4. Tan solo tenemos un punto crítico, que es así que esta es la primera parte de la pregunta. Ahora para la segunda parte, determinaremos si hay un punto mínimo, máximo de montaje en esta ubicación. Para hacer esto, utilizaremos el punto crítico que debemos encontrar, y calcular el valor de utilizar esta fórmula aquí. Aviso cómo involucró este segundo derivado parcial que he copiado aquí a la derecha que encontramos en la primera diapositiva. Y aviso en este caso porque los derivados parciales de segundo orden son constantes, realmente nunca necesitamos la coordinación x y la coordinación y del punto crítico. Tenemos el segundo orden parcial con respecto a x que es 14, x el segundo orden parcial con respecto a y que es 12. Menos la mezcla cuadrada parcial, que solo será 0 cuadrados. Esto es igual a 168. Así porque d es positivo o mayor que 0. Y también el segundo parcial con respecto a x es positivo. Mirando nuestra lista aquí esto nos dice que tenemos un mínimo relativo en el punto crítico. Para verificar miremos al gráfico de la superficie en 3D. Aquí está. No solo tenemos un mínimo relativo aquí, realmente tenemos un mínimo absoluto, porque las direcciones dicen estados y tenemos un punto mínimo,
máximo o de sillín. Así que podemos decir f de x, y tiene un mínimo en el punto. Aviso como la pregunta no pide nosotros el valor mínimo de la función. Si queremos encontrar el valor mínimo de función, tenemos que evaluar la función original aquí f de x, y en este punto crítico. No pide nosotros hacer esto, pero quiero anunciar esto. F of igual menos 5.125, que es igual a menos 41.8. Esto sería el valor mínimo de la función. Esta información también nos da el punto en la superficie. Recuerde que es una superficie de 3 dimensiones, por lo que cada punto es un triple ordenado. Así que el punto sería realmente. De nuevo, no pide nosotros esta información. Lo único que se nos pide es que indiquemos si tenemos un punto mínimo, máximo o de sillín en el punto crítico. Espero que hayas encontrado esto útil.